Sean todos bienvenidos a nuestro primer programa del 2024. Todo el equipo de Estilo Saludable les desea feliz año. Desde ya nuestras redes sociales están a su disposición. @Estilo Saludable piso canal I y mi cuenta personal @Carlita Blanco. Este año venimos renovados, con excelentes especialistas y mucha información acerca del área de la salud para aclarar todas las dudas que tengas en casa. Queremos agradecer a Como Tu Restaurant por abrirnos sus puertas el día de hoy. Y desde ya te invito a ponerte cómodo para que disfrutes de nuestro programa. Amigos, si ya estamos preparados, nos vinimos al consultorio de la doctora Carla Díaz, quien es gastroenterólogo y presidenta de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología. Doctora, muchísimas gracias por recibirnos. Un gran gusto y agradecido a ustedes por la oportunidad de esta ventana informativa. Hablaremos sobre, la salud digestiva después de las fiestas navideñas. ¿Cuáles son los efectos más comunes? Wow, pues después de estas fiestas decembrinas que no dejan de ser momentos de compartir entre familiares y amigos, sabemos que los platos navideños, como es la yaca, el pernil, la ensalada de gallina, son comidas que tienen alto tenor de grasas, alto aporte de carbohidratos y muchos dulces navideños que tienen alta carga de azúcares refinados. Aunado a esto, un consumo de bebidas alcohólicas por tantos momentos compartidos. Y pues en la consulta, ya en enero, iniciando el año, vemos una alta incidencia de patologías, sobre todo en el área biliopancreática. Entonces vemos pacientes, aumenta la consulta en emergencia por pancreatitis aguda, porque el páncreas es un órgano que se encarga de secretar enzimas pancreáticas y ante la agresión de esta carga de tenor alto de grasas y de carbohidratos se puede inflamar y hacen cuadros de pancreatitis aguda. También pacientes que tienen cálculos en la vesícula, en el mes de diciembre, en el mes de enero, tenemos alta frecuencia de colecistitis aguda, que no es más que se inflama esa vesícula, hace un proceso inflamatorio cuya tratamiento definitivo es la colecistectomía laparoscópica. Asimismo, problemas por digestivos, entonces los síntomas dispépticos, que es aquel paciente que por estas transgresiones dietéticas hace entonces sensación de llenura, sensación de distensión, sensación de dolor, un dolor que generalmente es urente en la parte central superior del abdomen y mucho reflujo gastroesofágico, porque las cantidades de las comidas son copiosas. Tenemos un llenado gástrico muy abrupto y el paciente hace reflujo gastroesofágico. Importante también hacer la connotación de la ingesta de licor, que generalmente las cantidades aumentan en estos tiempos decembrinos y eso puede producir afectación en el hígado y puede producir cuadros de pancreatitis aguda, y también el alcohol per se es muy irritativo a nivel de la mucosa gástrica y esofágica. ¿Cómo es el impacto en un paciente que tiene una alimentación saludable y luego llega a diciembre y hace estragos? Wow, pues definitivamente desencadenan estos síntomas porque es una agresión abrupta al sistema digestivo, y debemos tener presente que todo individuo, todo paciente, somos lo que comemos. ¿Qué hacer en el momento que nos sentimos mal? Incluso en el mismo diciembre, y hay personas que, por estar en época decembrina, no acuden al médico. ¿Cómo pueden aligerar esta sensación de llenura o estos síntomas? Sí, lo ideal es la prevención, porque podemos compartir, podemos celebrar las fiestas decembrinas, porque es una verdad absoluta que es una vez al año, es un momento de mucha alegría, donde al compartir siempre va acompañado con buen degustar de un plato navideño y licor. Entonces, ¿la prevención qué es? Bueno, si comemos un plato decembrino, tratar de no hacer la combinación del pernil con la yaca, con la ensalada de gallina. Segundo, que las cantidades sean cantidades moderadas para evitar los síntomas de reflujo gastroesofágico. Podemos apelar sintomáticamente, ayudarnos de enzimas digestivas, enzimas pancreáticas que son de libre venta en las farmacias, en las cadenas de farmacia, y eso nos puede ayudar un poquito a estos síntomas dispépticos que podemos sentir en el momento. Si los síntomas persisten, si hay dolor, si el reflujo es persistente, recurrente en el tiempo, si hay un dolor abdominal aguda, debemos consultar al médico.
¿Qué debemos hacer? Bueno, ya en enero, ya pasó diciembre. ¿Cómo podemos retomar esa buena alimentación para tener una excelente salud digestiva? Sí, pues tener un estilo de vida y hábitos nutricionales adecuados. Evitar alimentos irritativos en la mucosa gástrica esofágica, generalmente los enlatados, los embutidos, los picantes, la fruta cítrica, café, consumo moderado, porque es bien sabido que es irritante directo en la mucosa esofágica y gástrica y relaja un esfínter que es como una compuerta que comunica el esófago con el estómago, y al relajarlo pues puede promover el reflujo gastroesofágico. Tener consumo moderado de licor. Es bien sabido que lo recomendable en las mujeres, 1, máximo 2 tragos al día; en los hombres, 2 a máximo 3 tragos al día. Evitar el consumo exagerado de grasas, de alto tenor de carbohidratos y azúcares refinados. Y en cuanto a las harinas, pues sabemos que las hallacas tienen alto contenido de harinas. ¿Cuál sería el plato ideal? Un plato en el día, porque hay personas, y todos somos los venezolanos, somos así, se come una hallaca en el desayuno, una hallaca en el almuerzo, y para rematar en la cena, hallaca también. Sí, las harinas tenemos que entender que pueden dar síntomas dispépticos y pueden contribuir al hígado graso. Okay. Y debemos concientizar que hoy en día el hígado graso es la pandemia silente, que una de las principales causas de cirrosis hepática lo constituye el hígado graso. Entonces, todo plato debe tener mitad de proteínas, un cuarto de porción de vegetales y un cuarto de porción de carbohidratos. Y en cuanto a los pacientes pediátricos, doctora, que a veces los niños en Navidad pues también se están acostumbrando a comer de esta manera, ¿cómo podemos controlarlo? ¿Cuál sería la porción ideal? Sí, si bien yo soy gastroenterólogo de adultos, pero obviamente es preocupante y extrapolamos esta preocupación en los niños, porque vemos cada vez niñitos más con sobrepeso, más obesos, con menos actividad de ejercicio debido a los videojuegos y con comidas no saludables. Entonces debemos desde la infancia educar a los niños a tener hábitos dietéticos saludables. Doctora, muchísimas gracias por recibirnos el día de hoy, por aclararnos todas las dudas, y ustedes que nos están viendo, pues comenzamos enero y tenemos que venir al gastroenterólogo para aliviar todas esas malas comidas que hicimos en Navidad. ¿Tus redes sociales y puntos de contacto? Sí, me encuentro en el Grupo Médico Santa Paula. Mis redes sociales son @carladíasgastro. Muchísimas gracias, doctora. Un honor para mí. Nuestras redes sociales, @estilo saludable piso canal. Y no te despegues, vamos a una pausa y ya volvemos con mucho más. Trivia, pone a prueba tu conocimiento. La pregunta de hoy es: ¿cuáles de los siguientes nutrientes es esencial para nuestra salud ósea? Opción A, vitamina C. Opción B, calcio. O la opción C, proteína. No te apartes, quédate con nosotros porque la respuesta estará más adelante. Amigos de Estilo Saludable, ya estoy en el consultorio de la doctora Gabriela Ibedaca, quien es otorrinolaringólogo y presidenta de la Sociedad Venezolana de Rinología. Doctora, muchísimas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por la visita. Hablaremos sobre los procedimientos con el láser que puede realizar acá en el consultorio. ¿Cuáles son los más comunes? Sí, bueno, los procedimientos más comunes van orientados principalmente al motivo de consulta común para los otorrinolaringólogos que nos dedicamos a la parte de rinología, y es la obstrucción nasal. Okay. Por lo general, el paciente que acude por obstrucción nasal puede estar sufriendo de una hipertrofia turbinal, que es un aumento de la mucosa, del tejido mucoso de los cornetes inferiores. Por lo general, eso se presenta en algunas patologías que pueden ser relativamente muy frecuentes en los venezolanos, como es la rinitis alérgica, que incluso puede ser en edades muy tempranas o incluso en edades extremas, en donde además vamos a tener la presbinasalis, así como tenemos presbiacusia, que es la pérdida auditiva natural por la edad, igual que la pérdida normal de la visión. También las funciones nasales pueden envejecer, y en esos pacientes los tratamientos con láser son una excelente opción. Sobre todo cuando los puedes realizar en consultorio, no tienes que llevar al paciente a quirófano y no tienes que estar sometido a los procesos anestésicos, que por lo general en pacientes adultos pues, pueden considerarse un riesgo extra para el momento. ¿Qué otras ventajas ofrece el láser?
Es un procedimiento que es totalmente ambulatorio, no es necesario estar en ayuna, los exámenes que se realizan son muy sencillos, la tomografía sí es un examen que normalmente solicitamos para poder saber si el paciente tiene y cumple los criterios para poder ser evaluado o para poder ser tratado con el láser. Y estando aquí en el consultorio, el paciente se recupera rápidamente, esa misma tarde incluso puede incorporarse a sus actividades laborales. Si es un paciente que practica deporte, la recuperación es muy sencilla, no lleva ningún tipo de taponamiento interno dentro de la nariz, puede viajar, puede hacer viajes en avión incluso tal vez a las 3-4 semanas después del procedimiento. O sea que es un procedimiento definitivamente bien tolerado incluso para adolescentes, que no pueden suspender clases, pues el periodo de recuperación es muy corto. Son muchas definitivamente las ventajas que tiene el uso del láser en el consultorio, y el paciente pues la respuesta es definitivamente bien satisfactoria. ¿Cuál es el criterio de selección que tienes para saber qué paciente sí es apto y cuál no? Pacientes que no tengan ninguna patología asociada a senos paranasales, que no hayan rinosinusitis o sinusitis agudas o crónicas, y pacientes que no tengan desviaciones del septum, que sean obstructivas o que sean definitivamente complicadas para tratar aquí en el consultorio, porque eso no se hace en el consultorio, se hace en el quirófano. Sin embargo, nosotros hacemos rinomanometría, que es el método más objetivo para medir la función nasal. La rinomanometría te puede explicar en el momento, te puede comprobar en el momento si el paciente tiene una alteración mucosa, que son los ideales para el tratamiento con láser, si el paciente está obstruido por una desviación septal o si el paciente tiene un problema valvular, que son las tres principales razones por las que el paciente puede tener obstrucción nasal. En pacientes que sus síntomas obstructivos dependen exclusivamente de la hipertrofia turbinal, el tratamiento con láser es uno de los tratamientos de elección. ¿Existen diferentes tipos de láser? Sí, por ejemplo, el láser que normalmente nosotros utilizamos es un láser que me permita utilizar una longitud de onda que tenga como órgano blanco la hemoglobina o tejidos que sean muy vascularizados, como en el caso del cornete. El equipo que normalmente usamos es un equipo que sea capaz o que maneje longitudes de onda de láser desde diodo con 980 nanómetros, Por ejemplo, ese láser no solamente tiene la posibilidad de dar esa longitud de onda, sino que tiene longitudes de onda menores y que pueden incluso ayudar a revitalizar la mucosa nasal en pacientes incluso que usan permanentemente gotas. El uso de vasoconstrictores nasales que se expenden fácilmente en cualquier farmacia permanentemente producen una patología que conocemos como rinitis medicamentosa. Las rinitis medicamentosas, que son producidas no solamente por las gotas, sino por algunos medicamentos, por ejemplo como la tansulosina, que se utiliza mucho en pacientes mayores por la hiperplasia prostática, son medicamentos que pueden producir hipertrofia turbinal. En estos casos es ideal el uso también del láser. En esos pacientes que no pueden dejar o que les dificulta usar dejar las gotas, les proponemos que a veces es necesario hacer una segunda sesión. Se hace una primera sesión en el barrido del láser, se evalúa cómo responden y se les dice que es posible que sea necesario otra vez pasar el láser para mejorar definitivamente la condición de esa mucosa que ya está enferma. ¿En cuántas sesiones puede uno ver resultados? Normalmente se ve después de la primera, pero hay ocasiones, y hay que explicarle a los pacientes que hay ocasiones en las que es necesario hacer al menos una segunda sesión. ¿Tiene alguna contraindicación este láser? No, en teoría no debería tener contraindicación siempre y cuando esté bien indicado. Lesiones tumorales, poliposis y lesiones patológicas de otro tipo, de tipo oncológico, no tiene indicación usar el láser en consultorio. Puede usarlo en quirófano, que también es una herramienta excelente que nos permite incluso poder sacar los pacientes de quirófano sin taponamiento, pero la indicación para consultorio son bien estrictas, pero mejoran muchas condiciones de pacientes que incluso desde el punto de vista económico no pueden ir a quirófano. ¿Se puede utilizar para nivel estético? Este láser no,
se usa para nivel estético, nosotros por ejemplo no como otorrinos, pero el láser de diodo incluso es uno de los mejores láser que se usa para depilación, por ejemplo, a otras longitudes de onda. No todos los láseres son iguales, no es que yo voy a pedir un láser y me lo van a traer y con eso voy a hacer el tratamiento. El láser para tratamiento de cornetes es el láser de diodo a una longitud de onda específica, y para eso pues hay que formarse para saber exactamente cuál es el que voy a utilizar. Y en cuanto a las edades, Doc, ¿se puede usar en pacientes pediátricos? Mira, si el paciente pediátrico cursa no solamente con hipertrofia turbinal, sino con hipertrofia adenoidea, que es lo más común, no se recomienda el uso de solo el tratamiento a nivel de cornetes, porque la causa está más allá. Esos pacientes deben ir a quirófano y deben ser tratados incluso también con alergólogos, con odontopediatras, en fin. El paciente que respira mal por la nariz, el paciente pediátrico, es un paciente que debe ser tratado desde el punto de vista multidisciplinario. Adicionalmente, sí es muy bueno, ha sido muy bien tolerado, al menos aquí en consulta, en pacientes adolescentes. Se traen sus audífonos, su música, aquí no hay dolor, no es un procedimiento al que se le tiene que exigir aguanta, que ya vamos a terminar. Claro. No, la idea es que el paciente tolere el procedimiento sin absolutamente ningún dolor y el sangrado prácticamente cero. Y acudir a especialistas. Doctora, Sí, ¿tus redes sociales y puntos de contacto? Bueno, las redes sociales de la sociedad es @SBRCF y mi Instagram es @rhinofacialcare. Actualmente incluso la sociedad tiene como finalidad hacer cursos de formación para las personas que puedan adquirir el láser. Inicialmente tienen que formarse para poder usarlo. Muchísimas gracias, doctora, gracias por recibirnos el día de hoy. Amigos, vamos a realizar una pausa, ya volvemos con mucho más de Estilo Saludable. Amigos, ya nos encontramos en el grupo médico de las Acacias, en el consultorio del doctor César Vargas, quien es nefrólogo, con quien vamos a conversar sobre la insuficiencia renal y la diálisis. Doctor, muchísimas gracias por recibirnos. Gracias por invitarme. Bueno, conversemos. ¿En qué consiste la insuficiencia renal? ¿Qué es? Ok, antes de hablar de la insuficiencia renal es necesario saber qué es el riñón. El riñón es un órgano retroperitoneal y está constituido por 1.200.000 nefronas aproximadamente, que es la unidad anatómica y funcional del riñón. Okay. El riñón es un órgano retroperitoneal que cumple funciones endocrinas y exocrinas, y además es reguladora inclusive de la hemoglobina, porque un paciente con insuficiencia renal crónica puede tener alteraciones inclusive en los valores de su hemoglobina. El riñón realmente es el filtro del cuerpo humano. ¿Okay? Tenemos dos filtros y este está constituido realmente porque tiene un peso aproximado de unos 800 a 600 gramos dependiendo del tamaño inclusive del paciente, y este tiene una medición aproximada entre 8.5 centímetros e inclusive 10.5 centímetros. La insuficiencia renal crónica está condicionada por dos factores muy importantes, y esto es la evolución, que se va condicionando en el tiempo realmente para poder definir esto. La insuficiencia renal crónica está condicionada por la pérdida de la tasa de filtrado glomerular, es decir, la incapacidad que tiene el riñón para filtrar, es correcto, y no poder excretar los desechos nitrogenados como lo es la urea y la creatinina. Para hacer esta definición se puede definir entre insuficiencia renal aguda y crónica. Okay. La insuficiencia renal aguda está condicionada por la pérdida de la función renal, que puede ir de horas a días o semanas, y la insuficiencia renal crónica está condicionada por la pérdida o la disminución de tasa de filtrado glomerular con un periodo mayor de aproximadamente 3 meses. ¿Okay? ¿Qué lo causa, doctor? Lo puede causar diferentes cosas. Por ejemplo, en insuficiencia renal aguda, el riñón es tan sensible que una persona con náuseas, con vómitos, con diarrea, puede caer en una insuficiencia renal aguda. Okay. Inclusive por pérdidas sanguíneas posterior a un parto, las personas pueden hacer una insuficiencia renal aguda. Y la insuficiencia renal crónica puede estar condicionada porque, bueno, los pacientes pueden hacer enfermedades glomerulares, que son enfermedades propias del riñón, o
pueden hacerte inclusive de causas secundarias también, que dentro de esto entra dentro de una clasificación, ¿okay? Pero un paciente con insuficiencia renal crónica y aguda son un mundo completamente distinto, porque es un sinfín o un mar sin fondo, donde tienes que comenzar a buscar la causa para poder identificar qué lo ocasionó para poderlo corregir. ¿Un factor de riesgo puede ser congénito, la genética? También puede constituir un factor de riesgo, porque pacientes con problemas congénitos o genéticos pueden producir insuficiencia renal crónica a la larga. ¿Cómo es el diagnóstico, doctor? El diagnóstico va a estar condicionado de acuerdo a la causa. Por ejemplo, si tengo un paciente que me está haciendo una insuficiencia renal aguda por deshidratación, esto es conocido como un paciente que me llega a la emergencia deshidratado, puede llegar, se le realizan los laboratorios donde identifica que se elevó la urea y la creatinina, le haces un eco renal y en el eco de repente evidencia que está todo dentro de límites normales, le haces proteinuria de repente en orina en 24 horas, pero claro, estos son estudios más complementarios que llevan sus días, pero de entrada tú el paciente lo clasificas como un paciente con insuficiencia renal aguda versus como un paciente con una enfermedad renal crónica, porque debemos hacer estudios de extensión para poderlos clasificar. Nunca clasificamos a un paciente con insuficiencia renal crónica de entrada si no tiene estos componentes o laboratorios y ecos de entrada. Nunca lo podemos hacer. Siempre lo clasificamos como un paciente con insuficiencia renal aguda secundario A. Puede ser deshidratación, por pérdida de la volemia, por síndrome diarreico, por síndrome emético, o sea, por cualquier cosa. O sea, va a depender de la etiología que lo haya conllevado insuficiencia renal aguda. En cambio, un paciente con insuficiencia renal crónica, esto lo vamos a clasificar de acuerdo a los estudios complementarios que tengamos en el momento, porque puede ser una insuficiencia renal crónica de causa por una glomerulopatía. En este caso, esto entra dentro de una clasificación diferente, que es donde el paciente, nosotros, dependiendo del tipo de estudio que le vayamos solicitando, debemos identificar que esté cursando con una glomerulopatía, o si no es una glomerulopatía, es alguna otra causa, como dependiendo, inclusive los pacientes de edad avanzada. Ellos, por ejemplo, una paciente de 84 años de edad no va a tener la misma tasa de filtrado glomerular que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque es que el riñón, al igual que todos los órganos, también van envejeciendo. Entonces, estos pacientes entran dentro de una clasificación de enfermedad renal crónica en pacientes del adulto mayor o en una enfermedad renal crónica de un paciente de edad avanzada. Porque a pesar de que no tienen la urea y la creatinina elevada, cuando le hacemos el cálculo de la tasa de filtrado glomerular, vas a evidenciar que no está en un 100%, sino que va a estar por debajo de los 90 ml/min. ¿Y en los pacientes pediátricos, doctor? En los pacientes pediátricos sí es otro mundo realmente. Los pacientes pediátricos sí, igual ellos se manejan por una tasa de filtrado glomerular. Sin embargo, cuando está por debajo de 90 ml/min, ellos deben identificar la causa, pero ahí sí de eso te lo va a ir diciendo el nefrólogo pediatra. Cuando son pacientes pediátricos, ¿existe algunos síntomas que uno como padre pueden llegar a alarmarte y acudir? Sí, como padres hay cosas que los pueden alarmar muchísimo. Por ejemplo, si ven que el niño está muy irritable, se comienza a hinchar, comienza a tener edema de miembros inferiores, edema bipalpebral, que es inflamación alrededor de los ojos, pérdida del apetito o que dejan de orinar inclusive. Entonces esos son signos de alarma, por lo que los padres siempre tienen que llevar a su bebé al nefrólogo pediatra, pues los niños no hablan, sino que simplemente te dan signos característicos de irritabilidad y de que algo no está bien. Doctor, vamos a hablar sobre el tratamiento, pero a la vuelta, amigos, vamos a realizar una pausa, no se despeguen, ya volvemos con mucho más de Estilo Saludable. Trivia, pone a prueba tu conocimiento. Y llegó el momento de conocer la respuesta correcta, y es la opción D, el calcio. El calcio es un mineral que el cuerpo necesita para el desarrollo y mantenimiento de huesos fuertes. Su ausencia puede llevar a enfermedades óseas
como la osteoporosis. Es importante resaltar que el calcio se obtiene de los alimentos, por lo que es necesario incluirlo en el consumo alimenticio para que los huesos crezcan adecuadamente y no se debiliten. Recuerda añadir en tu dieta alimentos como lácteos, vegetales como el brócoli y enlatados como sardinas y salmón. Esta es una recomendación de Estilo Saludable. Queridos televidentes de Estilo Saludable, hoy en nuestra sección Al Natural me encuentro en compañía de Yexair Rodríguez. Ella es la creadora de Tu Ensalada Express. Muchísimas gracias por recibirnos, Yexair. Gracias a ustedes por acompañarnos. Bienvenidos a Tu Ensalada Express. Hoy vamos a hacer algo fuera de lo común. Ya hicimos ensaladas, pancitos, sándwiches. Vamos a realizar algo que me encanta. Meriendas o puede ser un desayuno, pero saludables. Postres saludables. Me encanta. Saludables y deliciosos. ¿Qué vamos a hacer? Por aquí vamos a comenzar con azaí. Ok. Esta es una fruta. Nosotros la traemos de Brasil. Bien. Tiene muchísimas vitaminas. Es una fruta antioxidante y súper saludable. Y la preparas como un heladito. Sí, él es como un heladito, como un granizado. Ok. Ella es la fruta natural. Luego, para crear esta crema o helado, puede llevar fresas, moras, cambur, dependiendo. A nosotros nos gusta solo con cambur porque entre más natural, Claro. mejor. Se lo acompañas con otra fruta para que quede con esta textura. Exactamente. Ok. Por aquí lo servimos así, mira, con granola. Qué rico. O sea, el topping ya es elección. Sí. Y culminamos por aquí con unas gotitas de chocolate. ¿Te gusta el chocolate? Me encanta el chocolate, pero mira, tú sabes que yo soy súper dulcera. Te voy a dejar solo un segundo. Ok. Ok, ya volví. Porque me encontré esto en la cocina. Buenísimo, dulce de leche, Dulce sí, de por leche. supuesto, divino. Claro, este es saludable, este es sin azúcar. Dulce de leche sin azúcar, ¿ok? Ok. Con el dulce de leche decoramos. Perfecto. Y culminamos Me lo vuelvo a llevar, ¿de Con- dónde lo traje? con un toque de coco rallado. Ok. Y se hace súper rápido. Así terminamos este delicioso postre, súper Exacto. saludable y con múltiples beneficios. Este es de azaí. Esto lo vamos a Azaí. colocar entonces por aquí. ¿Cuál es el otro que me tienes? Ok, por aquí te tengo otra opción saludable y súper divina, que es un yogur griego acompañado con fruticas. Nosotros Bien. colocamos primero piña, Puede ser con cualquier fruta. sí, pero esta combinación es la mejor, te lo puedo asegurar. Piña y melón. Ahora vamos a colocar el yogur. Bien. Esto es yogur griego, también con probióticos. Es También tiene buenísimo para la muchos flora beneficios, intestinal. tal cual. Hay personas que tienen problemas de digestión y la verdad que el yogur griego Súper es recomendado. perfecto, sí. Colocamos también También con granola. granola. Aquí también le vamos a colocar gotas de chocolate para que lo disfrutes aún más. Perfecto. Gotitas de chocolate. Y Oh, vamos ok. a culminar con unas rodajitas de kiwi. Me encanta. Al azaí también le podríamos colocar kiwi. Perfecto. Esto con cualquier frutica también es súper delicioso. Y aquí Y unas sí me van- fresitas. con Ok. La verdad que es un postre súper fácil, ambos. Sin tanta complejidad y súper saludable, que es lo Súper que nosotros saludable. queremos buscar aquí. Bueno, llevarle a todas las personas que nos están viendo. Aquí Los quedó el dos otro. postres. Nuestro yogur griego y nuestro azaí. Muchísimas gracias por recibirnos el día de hoy, Yexair. Las redes Gracias a sociales. ustedes. @Tu Ensalada Express. Nos pueden conseguir en Instagram y de allí tienen el link para comunicarse con nosotros en nuestras 3 sedes: El Paraíso, La Candelaria y Chacao. Por supuesto. Una vez más, muchísimas Gracias a gracias. ustedes. Que lo Yo me quedo acá. disfrutes. No, yo Pruébalo, lo voy a probar. pruébalo. Voy a quitarte de aquí una cucharada.
Regresamos con mucho más de Estilo Saludable. Sigo en compañía del doctor César Vargas, nefrólogo, con quien estamos hablando sobre la insuficiencia renal. Doctor, dejamos una pregunta al aire y es el tratamiento. ¿Cómo es el tratamiento de la insuficiencia renal? Va a depender. Primero, si es agudo, hay que corregir las causas subyacentes. Si es un paciente que está deshidratado, corregir la deshidratación. Si está vomitando, corregir el estado de deshidratación más el síndrome hemético. Okay. Si perdió mucha sangre, de repente corregir el estado de la bulimia. Todo va a depender de la causa. Sin embargo, si es un paciente con insuficiencia renal crónica, y todo paciente con insuficiencia renal crónica tiene un tratamiento completamente diferente. Si es un paciente que no tiene criterio de diálisis, pero tiene insuficiencia renal crónica secundaria a una glomerulopatía, que son enfermedades del riñón como tal, allí tienen un tratamiento inmunosupresor, que es algo que lo va a ayudar a mantener el riñón en un estado funcional. Y si es un paciente que va a terapia de reemplazo renal, existen dos modalidades. Okay. Terapia de reemplazo renal, modalidad hemodiálisis, y la diálisis peritoneal. En este caso, la hemodiálisis es la más empleada, es mucho más rápido y es el tipo de terapia de sustitución renal donde el paciente es conectado a través de un catéter de hemodiálisis, una línea y un filtro a un riñón artificial, que es la máquina. Okay. ¿Okay? Y esto lo que hace es limpiar el organismo del paciente de las toxinas que a su vez ejercen una función como un veneno, porque es que la urea y la creatinina, cuando ellos se van elevando en sangre, es neurotóxico, es hepatotóxico, puede causar muchas alteraciones a nivel del sistema orgánico del paciente como tal, y es proinflamatorio, inclusive puede conducir a que el paciente inclusive sangre y haga diatesis hemorrágicas, hemorragia digestiva secundaria a la uremia. En este caso, nosotros lo que hacemos es conectar al paciente en una máquina de hemodiálisis que en este caso ejerce la función de un riñón artificial. ¿Cada cuánto tiempo debería realizarse eso en un paciente? Va a depender, sin embargo, si es un paciente que, dependiendo del estado de uremia, si es un paciente que está ingresando en una emergencia con una urea muy alta y de repente está en acidosis metabólica, o el paciente está en edema agudo de pulmón o en una acidosis metabólica refractaria, este paciente por lo general cuando ingresa le hacemos 3 diálisis seguidas y vamos viendo cómo el paciente va evolucionando de acuerdo a cómo vayamos viendo los valores diarios. O en pacientes con tratamiento de sustitución renal crónica, estos pacientes van 3 veces a la semana en una duración de 3 a 4 horas de hemodiálisis, y algunos inclusive ameritan hasta 5 horas dependiendo del cuadro o patología de cada uno. ¿Sí se llega a curar completamente? No, los pacientes ya con insuficiencia renal crónica, dependiendo de la causa, hay causas que pudieras mejorar la condición y entrar en una etapa de contemporizarlo. Esto cuando son más agudos que crónicos. ¿Okay? Sin embargo, pueden tener un componente mixto, porque el paciente con insuficiencia renal crónica que se descompensaron secundario a un proceso de, puede ser vómitos, diarrea o cualquier otra causa, que de repente el paciente entró a una terapia de sustitución renal, pero al corregir el estado y al dializarlo, el paciente responde nuevamente y retornamos a los valores basales que manejaba anteriormente. Pero si ya es un paciente con fracaso renal agudo en estadio 5, ya es un paciente que debe permanecer en terapia de sustitución renal modalidad tanto hemodiálisis como diálisis peritoneal, y se realiza 3 veces a la semana. ¿Cuáles son los mitos más comunes en cuanto a los mitos más comunes en los pacientes con insuficiencia renal? Bueno, uno de estos es que a las personas les gusta consumir muchas plantas medicinales. Les gusta consumir chancapiedra, cola de caballo, alcamisa, la barba del jojoto. Esos son mitos, ¿ok? Aunque bien los medicamentos están hechos a base de plantas, estas plantas, cuando los pacientes deciden cocinarlos para hacer algún tipo de cocción en casa, no pueden medir la cantidad que le está ingresando al organismo y hacen algo que se llama hepatotoxicidad, nefrotoxicidad, y lo que hacen es terminar de intoxicar el organismo. Por eso no recomendamos el uso de plantas que sea de forma casera, que no están dosificadas en estos pacientes. ¿Y en cuanto al ejercicio, doctor? En cuanto al ejercicio, en buena ley todo paciente, todo a nivel mundial, todas las personas deben hacer ejercicio. Sin embargo, realizar ejercicios extenuantes
pueden también ocasionar insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque hacen algo que se llama rhabdomiólisis, que es la destrucción del músculo, y este a su vez va a liberar ciertas toxinas que van a conllevar al aumento de la urea y la creatinina. Claro. Realizar ejercicio es bueno, pero no de forma extenuante y sin la ingesta de líquido adecuado tampoco es bueno realizarlo. Claro. Siempre para realizar los ejercicios las personas deben tener un tratamiento o un estado nutricional bastante bueno, que una indicación para poderlo hacer. Sin embargo, realizar ejercicios consumiendo algún tipo de proteína, realizar ejercicios extenuantes, más deshidratación y exponerte a muchas horas, esto lo que va a provocar es que el paciente me haga una insuficiencia renal por rhabdomiólisis. Todo en exceso. Exactamente. Doctor, ¿puede ser la insuficiencia renal un detonante para otra patología? Sí, es correcto. Inclusive están también descritos a nivel mundial los síndromes cardiorrenales, los síndromes hepatorrenales. Estos son algunos síndromes que están caracterizados si el riñón está en falla, también puede poner en disfunción estos órganos diana. Y no solo eso, sino también puede producir otras alteraciones, inclusive la insuficiencia renal también te puede conllevar a que el paciente padezca de anemia. ¿Por qué? Porque el riñón tiene un factor muy importante que es la hormona eritropoyetina, que este es quien estimula los eritrocitos en la médula ósea para que este a su vez me mantenga los niveles de hemoglobina en sangre. Es decir, un paciente con insuficiencia renal crónica no produce esta hormona de forma suficiente y el paciente comienza a presentar anemia. Para finalizar, doctor, ¿se puede prevenir? ¿Se puede prevenir la insuficiencia renal? Sí, es correcto. Sin embargo, lo ideal es que el paciente mantenga un estilo de vida saludable, un paciente diabético, y la diabetes es una de las primeras causas de insuficiencia renal a nivel mundial. Okay. Los pacientes diabéticos deben tener un control al menos 2 veces al año con el nefrólogo, su endocrino y su internista, porque esto es un manejo multidisciplinario. ¿Okay? Y deben ingerir suficiente cantidad de líquido, comer sano, no comer comida con tanta grasa, mantener niveles de triglicéridos y colesterol y también en valores estándares, y también mantener su estado nutricional, porque el riñón, al ser el filtro del cuerpo humano, todo lo que ingerimos pasa a través del riñón. Por supuesto, doctor, muchísimas gracias Vale, por muchas recibirnos el gracias. día de hoy. Tus redes sociales, puntos de contacto. @nefrología al día, y también pueden ubicarnos a través del número 0424-145-1136 para solicitar citas. Nuestras redes sociales, @estilo saludable piso canal, y vamos a realizar una pausa y ya volvemos con mucho más. Amigos, y desde el Grupo Médico de las Acacias me encuentro con el doctor Alcides Robles, quien es médico anestesiólogo, terapista del dolor. Además es especialista en medicina antienvejecimiento, hiperbárico y de ozono. Muchísimas gracias, doctor. Además es profesor universitario de neurociencias de la UCB. Agradecido por tu invitación, y verdad que va a ser una entrevista bien provechosa para todos. Por supuesto. Bueno, vamos a hablar de la cámara hiperbárica. ¿Qué es? Bueno, lo primero que hay que decir de la cámara hiperbárica es que hay 2 tipos de cámara, una monoplaza y una multiplaza. Estamos en presencia de una multiplaza de 8 puestos. La monoplaza es de un solo puesto, pero hay la multiplaza de diferentes dimensiones. ¿Qué es un ambiente hiperbárico o oxigenación hiperbárica? Primero tenemos que entender que nosotros estamos respirando 21% de oxígeno a una atmósfera de presión, un poco menos en Caracas porque estamos más alto a nivel del mar. En la oxigenación hiperbárica vamos a tener un instrumento, una cámara como esta, que puede llegar a presiones superiores. Manejamos presiones hasta de 2.5 atmósferas de presión, ¿ok? 1.7 ATA, pero 100% de oxígeno. ¿Y qué pasa con eso? ¿Cuál es la magia? Bueno, que al nosotros actualmente, como tenemos 21% de oxígeno, una atmósfera de presión, la única forma de llevar oxígeno a los tejidos es a través del glóbulo rojo. Por supuesto. En este caso ahora se cumplen varias leyes de los gases. Una de las más importantes es la ley de Henry, que dice que cuando a un gas uno lo somete a una mayor presión, se vuelve líquido. Entonces ahora lo vamos a tener a presiones de 2.5 atmósferas. En este momento ahora el oxígeno, que está a 100%, se va a disolver en el plasma. Pero además de disolverse en el plasma, va a ir a saturar mayor al glóbulo rojo. Entonces ahora vamos a tener un tejido más oxigenado. Aparte de eso, a mayores presiones, la misma oxigenación hiperbárica va a producir otros elementos como un gas que es el óxido nítrico. Y el óxido nítrico es importante para la migración
de una célula madre que está posiblemente a nivel de la zona medular de un hueso al sitio donde hace falta. Entonces, por esa razón y otras leyes de los gases, ahora vamos a tener que por ese método nosotros ahora vamos a producir neoformación de un vaso sanguíneo, neoformación de nervio, mejoría de los radicales libres. Entonces ahora podemos hablar que la oxigenación hiperbárica tiene dos rutas o dos vertientes. Una preventiva, que es lo que hacen los deportistas de alto rendimiento, los caballos pura sangre, y nosotros que no estamos con ningún tipo de enfermedad, o de forma curativa para cerrar una úlcera en pacientes con problemas de depresión severa, Alzheimer, enfermedades neurodegenerativas. Es excelente para un diabético porque tiene ahora la posibilidad de que esa mielina que se dañó de los nervios, produce una neuropatía diabética, se pueda regenerar. ¿Se puede utilizar en cualquier paciente, no importa la edad? Él siempre tiene que tener, esto es un procedimiento médico, por lo cual debe tener una evaluación médica. No es que todo el mundo va a agarrar y se va a meter. Por ejemplo, acá que tenemos, podemos ver la imagen de esta cámara hiperbárica por dentro. Está totalmente digitalizada, está monitorizado el paciente, se puede escuchar dentro de la cápsula. Entonces no es que todo el mundo, primero tiene que tener una evaluación médica por un médico hiperbarista, no cualquier médico, donde tenga un examen de laboratorio, ver la patología que tenga como tal y ver si es candidato a la cámara hiperbárica. Son muy pocas las contraindicaciones de la cámara. Por lo menos un paciente fumador debe tener, además de eso, una evaluación por un neumonólogo para ver cómo está su fracción. Un paciente con enfisema no se puede colocar, un paciente con una fibrosis pulmonar tampoco. Una persona embarazada no puede entrar para allá, un paciente hipertenso en crisis, no un paciente que esté controlado, por supuesto no puede entrar allá. Entonces, si no podemos ver, son muy pocas las contraindicaciones, pero son muchos los beneficios, por lo cual lo que siempre se recomienda es que la persona tenga una evaluación previa con un médico hiperbarista. Nosotros manejamos protocolos internacionales, entonces dependiendo de la patología va a tener diferentes frecuencias. En general, lo que se recomienda es que el paciente esté 1 hora a estas presiones de lunes a viernes, o sea, todos los días. De lunes a viernes. Es excelente porque baja el colesterol, baja los triglicéridos, pero especialmente el azúcar, por lo cual el paciente tiene que venir bien hidratado y además tiene que venir con el almuerzo o la cena. Hay, de punto de vista que lo tenemos muchísima experiencia en pacientes de cirugía plástica, que es muy frecuente. Por ejemplo, las mujeres, aquí la mamoplastia de aumento es muy frecuente. Bueno, para que una persona, una mujer, vea cómo le van a quedar sus mamas, tiene que esperar aproximadamente entre 8 a 10 semanas como mínimo. Con la cámara hiperbárica en 2 semanas, así es donde van a estar las cámaras. O sea, con 10 sesiones podemos asegurar en más de un 90% que las mamas van a quedar de esa forma y no tienen que esperar unos 3 meses, como mínimo 3 meses. Entonces eso es una ventaja. ¿Por qué en ese caso? Bueno, porque hay una diferencia de presión. Entonces, como vamos a llamarlo entre comillas, como una succión de ese edema operatorio que produce la prótesis mamaria. ¿Y en pacientes que tienen alguna patología, en cuánto tiempo pueden empezar a ver la mejoría? Es que depende. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí muchísima experiencia. Tuvimos una niñita que nos mandaron y fue un caso social que nos pidió un ente público, de una niñita que le cayó una pared encima, de 4 años. Esa jovencita la iban a amputar. Entonces la mamá, desesperada, como último recurso, alguien le dijo en el hospital periférico de Coche que bueno, que nos buscara como tal. Un caso bien interesante porque esa niñita tenía toda la indicación para amputar en horas de la tarde. No puede ser. Comenzó cámara hiperbárica, ahí sí depende del protocolo. Ella fue a 3 atmósferas de presión durante 3 horas, las primeras 3 sesiones. Ella al final se hizo 20 sesiones. Ya a la sesión número 6 tenía su pie rosadito. La coloración le cambió. La coloración le cambió. Nunca se amputó. La infección que tenía, por supuesto, mejoró muchísimo también. Y aparte de eso, ese paciente ahorita está rehabilitada y nos dio muchísima alegría cuando a las 2 semanas apareció con sus zapatos.
Doctor, ¿en los pacientes pediátricos en este caso entran con el representante? Sí, en la evaluación del médico hiperbarista se va con el representante, escogen cuál de los dos, una sola persona, y los pacientes también con autismo, que los beneficios de un paciente con autismo de cámara hiperbárica son fenomenales. Entonces entra con el representante, se le explica al representante lo que tiene que hacer, porque acuérdense que está trabajando con presiones. Entonces, en ese caso se le coloca con representante, o además en pacientes, por ejemplo, con demencia senil, depresión severa, también entran con representante, porque es importante la conexión familiar para que el paciente, por supuesto, va a estar en un ambiente cerrado, aunque en la multiplaza va a estar con otra persona, para ellos son personas extrañas. Y aquellos pacientes que sufren de claustrofobia, ¿cómo hacen bajo sedación? ¿Se puede hacer? Sí, lo que pasa es que el problema de sedación, entonces tiene que estar el anestesiólogo, claro, para estar pendiente con eso. Entonces, generalmente el paciente con claustrofobia es una contraindicación relativa. Okay. Se le explica al paciente, se le coloca con otra persona, se le da ese apoyo de confianza. Muchas veces llamamos a psicólogos para que le den ese apoyo, y además el apoyo familiar, que además es bien importante, pero si realmente no puede, por supuesto no se coloca. Por supuesto, doctor, muchísimas gracias por recibirnos, de verdad que información valiosa la que nos dio el día de hoy. Sus redes sociales y puntos de contacto. Mis redes sociales, en Instagram eres Dr. Alcides Robles. Estamos en la clínica Las Acacias y también en la clínica Sanatrín, en el piso 4, donde hacemos además medicina regenerativa, ozonoterapia y todo lo que tiene que ver con el cambio de estilo de vida. Muchísimas gracias, doctor, por recibirnos. Gracias, muy amable. Nuestras redes sociales, @estilo saludable piso canal I, que es en sintonía de nuestro programa. Amigos, llegamos al final de nuestro programa. Muchísimas gracias por mantenerte en sintonía de la señal de Canal I. Recuerda escribirnos a través de las redes sociales, @estilo saludable piso canal I, y cuéntanos qué te pareció el programa del día de hoy. Mi cuenta personal, @Carlita Blanco. Los espero el próximo miércoles a las 9 de la mañana, acá en tu espacio de salud favorito, Estilo Saludable.